Resumen de la Biblia del libro Primera de Juan, parte número 1. La palabra de vida. Capítulo 1, versículo 1 al 4. Introducción. Bienvenidos a este tiempo de reflexión y enseñanza de la palabra de Dios. Hoy meditaremos en uno de los pasajes más profundos y hermosos del Nuevo Testamento. Primera de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. En estas palabras, el apóstol Juan nos abre su corazón para recordarnos que Jesucristo no es una idea, una filosofía ni una religión creada por hombres. Jesús es real, eterno y cercano. Juan escribe con la autoridad de alguien que caminó junto a Cristo. Él lo escuchó enseñar, vio sus milagros, observó su amor, y aún más, pudo tocarlo con sus propias manos. Por eso comienza diciendo: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Estas palabras nos recuerdan que nuestra fe está basada en una verdad viva. Jesús vino al mundo para revelar al Padre y para traer vida eterna a todos los que creen en Él. En este estudio descubriremos dos grandes verdades. Jesús es la vida eterna manifestada. Y la verdadera comunión solamente puede encontrarse en Cristo. Preparemos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios. La palabra de vida. Jesús es eterno desde el principio. Juan comienza diciendo: lo que era desde el principio. Con esta frase, el apóstol nos lleva antes de la creación, antes del tiempo y antes de la historia humana. Jesús no comenzó en Belén. Él ya existía desde la eternidad. Cristo es el Hijo eterno de Dios. Él estaba con el Padre desde el principio. Esto significa que Jesús no es solamente un maestro moral o un profeta más. Él es Dios manifestado en carne. El mismo que creó el universo decidió entrar en nuestra historia humana para salvarnos. Qué maravilloso pensar que el Dios eterno quiso acercarse al hombre pecador. A veces las personas buscan sentido en muchas cosas. En el dinero. En el éxito. En las relaciones. O en los placeres temporales. Pero solo Cristo puede llenar el vacío del alma, porque Él es la fuente de la vida verdadera. Jesús fue visto, oído y tocado. Juan continúa diciendo: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. El Evangelio no es un mito ni una invención. Los discípulos convivieron con Jesús. Ellos escucharon su voz calmando tempestades. Vieron sus manos sanar enfermos. Contemplaron su compasión hacia los quebrantados. Y fueron testigos de su muerte y resurrección. Juan enfatiza esto porque muchos falsos maestros negaban que Jesús hubiera venido realmente en carne. Pero Juan declara: nosotros lo vimos. Nosotros lo tocamos. Nosotros estuvimos con Él. Esto fortalece nuestra fe hoy. Creemos en un Salvador real. Un Salvador que conoce el sufrimiento humano. Un Salvador que lloró, caminó, sufrió y venció la muerte. Jesús entiende nuestras luchas porque estuvo entre nosotros. Y aún hoy, Él sigue siendo cercano al corazón que lo busca. Jesús es la palabra de vida. Juan llama a Cristo el verbo de vida. Jesús no solamente da vida. Él es la vida. La vida eterna no es simplemente vivir para siempre. Es conocer a Dios. Caminar con Él. Y experimentar su presencia desde ahora. Muchas personas viven físicamente, pero espiritualmente están vacías. Hay corazones llenos de ansiedad, culpa, soledad y desesperanza. Pero Cristo vino para traer luz donde hay oscuridad y esperanza donde hay dolor. Cuando una persona recibe a Jesús, comienza una nueva vida. El pasado es perdonado. El alma encuentra paz. Y nace una relación viva con Dios. Esa vida eterna comienza aquí y continuará por toda la eternidad. La verdadera comunión viene por medio de Cristo. Juan explica el propósito de su mensaje. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. La palabra comunión significa unión, relación cercana e intimidad. El pecado separó al hombre de Dios. Pero Jesús vino para restaurar esa relación perdida.
Por medio de Cristo podemos acercarnos nuevamente al Padre. Ya no vivimos lejos de Dios. Ahora podemos conocerlo, hablar con Él y caminar diariamente en su presencia. Además, Cristo también une a los creyentes entre sí. La verdadera comunión cristiana no se basa solo en amistad humana. Se basa en una relación compartida con Jesús. Donde Cristo reina, hay amor, perdón, unidad y gracia. El gozo completo en Cristo. Juan termina diciendo: Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Dios no quiere una vida cristiana vacía o fría. Él desea llenar nuestro corazón de gozo verdadero. El gozo del mundo depende de las circunstancias. Pero el gozo de Cristo permanece aún en medio de las pruebas. Cuando caminamos en comunión con Dios, encontramos paz para el alma. Podemos enfrentar dificultades sabiendo que no estamos solos. El verdadero gozo nace de conocer a Jesús. No existe alegría más grande que vivir cerca del Salvador. Conclusión. Al llegar al final de esta reflexión, entendemos que el mensaje de Juan sigue siendo poderoso y actual. Jesús es real. Jesús es eterno. Jesús es la vida manifestada al mundo. El apóstol Juan no habló de algo que imaginó. Él habló de alguien que conoció personalmente. Y hoy nosotros también podemos conocer a Cristo de manera real y profunda. Tal vez has buscado satisfacción en muchas cosas y aún sientes vacío. Tal vez has vivido lejos de Dios. O quizás necesitas renovar tu comunión con Él. La invitación sigue abierta. Jesús vino para darte vida, perdón, esperanza y comunión con el Padre. Acércate a Él con fe. Permite que su luz transforme tu corazón. Y descubre el gozo completo que solamente se encuentra en Cristo. Que esta palabra permanezca en tu vida y fortalezca tu caminar con Dios cada día. Amén. Resumen de la Biblia del libro Primera de Juan, parte número 2. Dios es luz. Caminar en santidad, capítulo 1, versículo 5 al capítulo 2, versículo 17. Introducción. Bienvenidos a este tiempo de reflexión y enseñanza de la palabra de Dios. Hoy meditaremos en un mensaje poderoso y transformador que encontramos en Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 hasta el capítulo 2 versículo 17. En este pasaje, el apóstol Juan nos revela una verdad profunda acerca del carácter de Dios. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Estas palabras nos muestran que Dios es completamente santo, puro, verdadero y perfecto. En él no existe maldad, engaño ni oscuridad. Y si hemos decidido seguir a Cristo, también somos llamados a caminar en esa luz. Juan escribe a creyentes que enfrentaban falsas enseñanzas y confusión espiritual. Algunos afirmaban conocer a Dios mientras vivían en pecado. Pero el apóstol deja claro que la verdadera relación con Dios transforma nuestra manera de vivir. En este estudio aprenderemos que caminar con Dios implica reconocer nuestros pecados, vivir en obediencia y apartarnos del amor al mundo. También descubriremos el maravilloso consuelo de saber que Jesucristo es nuestro abogado y que su sangre continúa limpiándonos. Preparemos el corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su luz examine nuestra vida. Dios es luz. Caminar en santidad. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Juan comienza diciendo: Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. La luz representa pureza, verdad, santidad, vida y justicia. Las tinieblas representan pecado, engaño, maldad y separación de Dios. Cuando Juan afirma que Dios es luz, nos recuerda que su naturaleza es completamente santa. Él nunca cambia, nunca falla y jamás participa del pecado. Muchas veces el ser humano intenta justificar sus acciones diciendo: todos pecan. Nadie es perfecto. O Dios entiende mi corazón. Pero la palabra nos enseña que Dios toma el pecado seriamente. Su santidad revela nuestra necesidad de arrepentimiento y transformación. Caminar con Dios no significa vivir una religión superficial. Significa permitir que su luz ilumine cada área de nuestra vida.
La luz de Dios revela aquello que necesita cambiar en nosotros. Caminar en la luz. Juan continúa diciendo: si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos. Aquí encontramos una verdad importante. La fe verdadera se refleja en nuestra manera de vivir. No basta con decir que conocemos a Dios. Nuestra conducta debe demostrarlo. Caminar en la luz significa vivir en sinceridad delante de Dios. Significa abandonar una vida de pecado continuo y buscar agradar al Señor. Esto no quiere decir que el creyente nunca falla. Todos luchamos con debilidades y tentaciones. La diferencia es que quien ama a Dios no desea permanecer en el pecado. Su corazón busca arrepentirse y volver al Señor. La luz de Cristo transforma nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestras relaciones. Mientras más cerca caminamos de Dios, más reflejamos su carácter. Confesión y perdón de pecados. Uno de los versículos más hermosos de esta carta dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué esperanza tan grande encontramos aquí! Dios no nos llama a esconder nuestras faltas. Nos llama a confesarlas. Confesar significa reconocer sinceramente nuestro pecado delante de Dios y apartarnos de Él. Muchas personas viven cargando culpa, vergüenza y condenación. Pero Cristo ofrece perdón verdadero. Cuando venimos a Él con un corazón arrepentido, su gracia nos limpia completamente. No importa cuán lejos alguien haya caído. La misericordia de Dios sigue disponible. La sangre de Jesús tiene poder para restaurar, sanar y dar un nuevo comienzo. El enemigo quiere convencernos de que no merecemos acercarnos a Dios. Pero el Evangelio nos recuerda que precisamente por eso vino Cristo. Para salvar pecadores. Jesucristo, nuestro abogado. Juan escribe: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¡Qué maravillosa verdad! Jesús no solamente murió por nosotros. También intercede por nosotros. Él es nuestro abogado delante del Padre. Cuando fallamos, Cristo no nos abandona. Él nos llama al arrepentimiento y extiende nuevamente su gracia. Además, Juan dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Esto significa que su sacrificio satisfizo completamente la justicia de Dios. La deuda del pecado fue pagada en la cruz. Por eso hoy podemos acercarnos con confianza al Padre. No somos salvos por nuestras obras perfectas. Somos salvos por la obra perfecta de Cristo. La obediencia demuestra que conocemos a Dios. Juan declara: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. La obediencia no produce salvación, pero sí evidencia una relación real con Dios. Quien ama verdaderamente a Cristo desea obedecerle. Obedecer a Dios no debe verse como una carga pesada, sino como una respuesta de amor. Jesús transformó nuestro corazón para vivir de una manera diferente. El creyente ya no vive solamente para sí mismo. Ahora vive para agradar al Señor. La obediencia diaria refleja madurez espiritual. Incluso en medio de luchas y procesos, el verdadero creyente continúa buscando la voluntad de Dios. No amar el mundo ni sus deseos. Juan también advierte: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Aquí Juan no se refiere a las personas, sino al sistema del mundo que vive alejado de Dios. El mundo ofrece placeres temporales, orgullo, vanidad y deseos pecaminosos. Muchas veces estas cosas parecen atractivas, pero terminan dejando vacío el corazón. Juan menciona los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vivimos en una generación llena de distracciones que intentan apartarnos de Dios. Pero el creyente está llamado a vivir con una perspectiva eterna. Las cosas del mundo pasan. Pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nada en este mundo puede compararse con la paz y la vida que Cristo ofrece. Conclusión. Al finalizar esta reflexión,
entendemos que Dios nos llama a caminar en su luz. Él es santo, puro y verdadero. Y aunque todos hemos fallado, su gracia continúa disponible para quienes se acercan con arrepentimiento sincero. La vida cristiana no consiste en aparentar perfección. Consiste en vivir diariamente dependiendo de Cristo. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Cuando caemos, Jesús intercede por nosotros. Cuando el mundo intenta alejarnos, el Espíritu Santo nos guía nuevamente hacia la verdad. Hoy el Señor nos invita a examinar nuestro corazón. ¿Estamos caminando en la luz? ¿Hay áreas que necesitan rendirse a Dios? ¿Estamos buscando más al mundo que a Cristo? La buena noticia es que Jesús sigue transformando vidas. Su luz puede disipar toda oscuridad. Su amor puede restaurar cualquier corazón. Y su gracia puede levantarnos una vez más. Que cada día podamos caminar más cerca de Dios, reflejando su luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Y que nuestra vida sea evidencia de que verdaderamente conocemos a Cristo. Amén. Resumen de la Biblia del libro Primera de Juan, parte número 3. Advertencia contra los falsos maestros. Capítulo 2, versículo 18 al 27. Introducción. Bienvenidos a este tiempo de reflexión y enseñanza de la palabra de Dios. Hoy meditaremos en un pasaje profundamente importante para la Iglesia y para cada creyente. Primera de Juan capítulo 2, versículos del 18 al 27. En estas palabras, el apóstol Juan nos advierte acerca de los falsos maestros y del peligro de apartarse de la verdad de Cristo. Desde los primeros tiempos de la Iglesia surgieron personas que distorsionaban el Evangelio y negaban que Jesús fuera verdaderamente el Hijo de Dios. Juan llama a estos engañadores anticristos, porque se oponen a Cristo y buscan desviar a los creyentes. Sin embargo, este mensaje no fue escrito para producir miedo, sino firmeza espiritual. Juan anima a los creyentes a permanecer en la verdad que recibieron desde el principio y a confiar en la guía del Espíritu Santo. Vivimos en una época donde existen muchas voces, ideas y enseñanzas que intentan redefinir la verdad de Dios. Por eso, más que nunca, necesitamos discernimiento espiritual y una relación profunda con Cristo. En este estudio aprenderemos cómo reconocer el error, cómo permanecer firmes en Jesús y cómo el Espíritu Santo guía al creyente hacia la verdad. Preparemos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios. Advertencia contra los falsos maestros. El peligro de los falsos maestros. Juan comienza diciendo: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Juan enseña que ya existían personas trabajando contra la verdad de Cristo. No necesariamente eran enemigos visibles de la Iglesia, sino personas que aparentaban espiritualidad mientras distorsionaban el Evangelio. Muchos de ellos habían estado dentro de la comunidad cristiana, pero finalmente demostraron que no pertenecían verdaderamente a Cristo. Esto nos enseña una realidad importante. No toda enseñanza que parece espiritual proviene de Dios. Existen voces que mezclan verdad con error. Mensajes que suenan agradables al oído, pero alejan del verdadero Evangelio. Por eso el creyente necesita discernimiento espiritual. No debemos aceptar toda enseñanza simplemente porque es popular o emocional. La verdad siempre debe compararse con la palabra de Dios. Hoy vemos filosofías, ideologías y enseñanzas modernas que intentan minimizar el pecado, negar la autoridad de la Biblia o presentar un evangelio sin arrepentimiento. Pero la verdad de Cristo no cambia con el tiempo. El evangelio sigue siendo el mismo. El espíritu del anticristo. Juan explica claramente quiénes son estos engañadores. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? El espíritu del anticristo se opone a la identidad y autoridad de Jesús. Negar a Cristo no siempre significa rechazar su nombre abiertamente. Muchas veces ocurre cuando las personas distorsionan quién es Él realmente. Algunos presentan a Jesús solo como un maestro moral. Otros como un profeta. Y otros intentan separar su divinidad de su humanidad. Pero la Biblia enseña que Jesús es el Hijo eterno de Dios, el Salvador del mundo y el único camino al Padre. Negar esta verdad destruye el fundamento del Evangelio. Por eso Juan habla con firmeza. No toda enseñanza conduce a Dios.
La salvación solamente se encuentra en Cristo. En un mundo lleno de confusión espiritual, debemos aferrarnos a la verdad bíblica acerca de Jesús. Permanecer en la verdad recibida desde el principio. Juan exhorta a los creyentes diciendo: lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. La Iglesia no necesita inventar un nuevo evangelio. La verdad ya fue dada por Cristo y enseñada por los apóstoles. Muchas veces las personas buscan novedades espirituales o doctrinas diferentes porque desean algo más atractivo o moderno. Pero la seguridad espiritual no se encuentra en ideas nuevas. Se encuentra en permanecer en la verdad eterna de Dios. Permanecer en Cristo significa mantenernos firmes en su palabra, en la oración y en una relación constante con Él. Cuando el creyente permanece en Cristo, no es fácilmente arrastrado por el engaño. Las raíces profundas producen estabilidad espiritual. Así como un árbol fuerte resiste las tormentas, el creyente firme en Cristo puede resistir las falsas enseñanzas y las pruebas de la vida. La unción del Espíritu Santo. Uno de los temas más hermosos de este pasaje es la obra del Espíritu Santo. Juan dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. Esta unción se refiere a la presencia y guía del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dios no nos dejó solos ni indefensos. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir entre la verdad y el error. Cuando caminamos cerca de Dios, el Espíritu produce sensibilidad espiritual en nuestro corazón. Él ilumina la palabra, corrige nuestro camino y nos recuerda las enseñanzas de Cristo. Esto no significa que el creyente nunca puede equivocarse, sino que Dios provee dirección espiritual para quienes lo buscan sinceramente. Por eso es tan importante mantener una vida de oración y comunión con Dios. Mientras más cerca vivimos del Señor, más claridad espiritual tendremos. El Espíritu Santo nunca contradice la palabra de Dios. Siempre nos guía hacia Cristo y hacia la verdad. Permanecer en Cristo hasta el final. Juan concluye esta sección diciendo: y ahora, hijitos, permaneced en Él. La vida cristiana no es una emoción momentánea. Es una relación constante y perseverante con Jesús. Permanecer en Cristo implica continuar confiando en Él aún en medio de dificultades, dudas o persecuciones. Vivimos en un mundo lleno de distracciones que intentan apartar nuestra atención de Dios. Pero quienes permanecen en Cristo encuentran seguridad, fortaleza y esperanza. La verdadera protección contra el engaño no es solamente el conocimiento intelectual. Es una relación viva con Jesús. Cuando conocemos verdaderamente al Señor, reconocemos su voz y no seguimos voces extrañas. Cristo sigue siendo nuestro refugio seguro en medio de la confusión del mundo. Conclusión. Al llegar al final de esta reflexión, entendemos que el llamado de Dios es claro. Permanecer firmes en Cristo y en su verdad. Vivimos en tiempos donde abundan las falsas enseñanzas y la confusión espiritual. Muchas voces intentan redefinir quién es Jesús y apartar a las personas del Evangelio verdadero. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Jesucristo sigue siendo el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y la única esperanza para la humanidad. Hoy el Señor nos llama a desarrollar discernimiento espiritual. Debemos buscar más su palabra, orar con sinceridad y depender diariamente del Espíritu Santo. No basta con escuchar mensajes motivacionales. Necesitamos conocer profundamente la verdad de Dios. Cuando permanecemos en Cristo, encontramos estabilidad en medio del engaño y paz en medio de la incertidumbre. Tal vez hoy enfrentas dudas, confusión o luchas espirituales. Recuerda esto. Dios no abandona a quienes le buscan sinceramente. El Espíritu Santo continúa guiando a sus hijos hacia la verdad. Permanece cerca de Cristo. Permanece en su palabra. Permanece firme en la fe. Y aunque el mundo cambie constantemente, descubrirás que la verdad de Jesús sigue siendo eterna, segura y suficiente para sostener tu vida. Amén. Resumen de la Biblia del libro Primera de Juan, parte número 4. Hijos de Dios y la práctica de la justicia. Capítulo 2, versículo 28 al capítulo 3, versículo 10. Introducción.
Bienvenidos a este tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Hoy meditaremos en un pasaje profundamente revelador del apóstol Juan, encontrado en 1 de Juan capítulo 2 versículo 28 hasta el capítulo 3 versículo 10. En este texto, Juan nos invita a contemplar una verdad maravillosa, el gran amor del Padre que nos ha llamado hijos de Dios. Este no es solo un título simbólico, sino una identidad espiritual que transforma nuestra manera de vivir. Ser llamados hijos de Dios implica una nueva naturaleza, una nueva esperanza y una nueva dirección para nuestra vida. Juan también nos enseña que esta identidad debe reflejarse en la práctica de la justicia. La vida del creyente no es indiferente al pecado, sino que es transformada por la presencia de Dios. En este estudio aprenderemos lo que significa vivir como hijos de Dios, la esperanza gloriosa de ser semejantes a Cristo y la importancia de una vida apartada del pecado. Preparemos nuestro corazón para recibir esta enseñanza. Hijos de Dios y la práctica de la justicia. La identidad como hijos de Dios. Juan declara con asombro: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Estas palabras nos invitan a detenernos y contemplar la grandeza del amor divino. Ser hijos de Dios no es un logro humano, sino un regalo de gracia. No lo ganamos por obras, sino que lo recibimos por medio de Jesucristo. Esta identidad cambia completamente nuestra perspectiva de vida. Ya no somos definidos por nuestro pasado, nuestros errores o nuestras limitaciones, sino por el amor del Padre. Sin embargo, Juan también añade que el mundo no nos reconoce, porque no conoce a Dios. Esto significa que la identidad del creyente no siempre será comprendida por la sociedad, pero es plenamente reconocida en el cielo. Ser hijo de Dios implica pertenecer a una nueva familia espiritual, con un Padre amoroso que guía, corrige y sostiene. La esperanza de ser semejantes a Cristo. Juan continúa diciendo: cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí encontramos una de las esperanzas más gloriosas de la fe cristiana. La vida cristiana no termina en el presente. Tiene una esperanza futura, la transformación completa a la imagen de Cristo. Esto significa que un día seremos libres de toda corrupción, pecado y debilidad. La esperanza de ver a Cristo nos motiva a vivir con pureza hoy. Juan nos enseña que quien tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La visión de Cristo transforma nuestro carácter. No vivimos solo para lo temporal, sino para lo eterno. Cada decisión, cada pensamiento y cada acción adquiere un valor eterno cuando entendemos que nuestra meta es ser semejantes a Jesús. El pecado y la vida del creyente. Juan hace una declaración firme. El que practica el pecado es del diablo. Estas palabras no hablan de una caída ocasional, sino de una práctica continua y deliberada del pecado. Juan no está enseñando perfección sin errores, sino una vida transformada por Cristo. El verdadero creyente no vive dominado por el pecado, porque ha sido regenerado por Dios. Cristo vino para destruir las obras del diablo y dar libertad al ser humano. Por eso, quien ha nacido de Dios no puede vivir cómodamente en el pecado. La semilla de Dios permanece en él, produciendo un deseo de justicia y santidad. Esto nos enseña que la vida cristiana es una vida de transformación continua. El creyente lucha, pero no se rinde al pecado como estilo de vida. La práctica de la justicia. Juan contrasta claramente dos estilos de vida, la justicia y el pecado. El Hijo de Dios practica la justicia porque refleja la naturaleza de su Padre. Esto no significa simplemente hacer cosas buenas, sino vivir en obediencia a Dios con un corazón transformado. La justicia en la vida del creyente se manifiesta en amor, verdad, obediencia y santidad. Juan nos recuerda que el amor hacia los hermanos también es evidencia de una vida en Dios. Donde hay justicia, hay fruto espiritual visible. La vida cristiana auténtica no es oculta, sino evidente en la manera de vivir. El contraste entre los hijos de Dios y los hijos del pecado. Juan concluye esta sección mostrando una clara diferencia. Los hijos de Dios practican la justicia y aman a sus hermanos. Los que no pertenecen a Dios viven en pecado y odio. Este contraste no es para condenar, sino para llamar a la reflexión. Dios nos invita a examinarnos y asegurarnos de que nuestra vida refleje su naturaleza. El amor, la justicia y la santidad son marcas de quienes han nacido de Dios.
Conclusión. Al finalizar este estudio, comprendemos una verdad central: somos llamados hijos de Dios por su gran amor. Esta identidad no solo nos da esperanza futura, sino también dirección presente. Ser hijos de Dios significa vivir de una manera diferente, reflejando la justicia y la pureza de Cristo en nuestro diario caminar. Aunque el mundo no siempre entienda nuestra fe, sabemos que nuestra identidad está firmada en el cielo. La esperanza de ser semejantes a Cristo nos impulsa a vivir en santidad. Y la presencia de Dios en nosotros nos capacita para rechazar el pecado como estilo de vida. Hoy el Señor nos llama a vivir como verdaderos hijos suyos. En justicia, en amor y en obediencia. Que cada día podamos reflejar más a Cristo en nuestra vida, hasta que un día lo veamos cara a cara y seamos completamente transformados a su imagen. Amén. Resumen de la Biblia del libro Primera de Juan, parte número 5. El amor como evidencia de la vida en Dios. Capítulo 3, versículo 11 al capítulo 4, versículo 21. Introducción. Bienvenidos a este tiempo especial de reflexión y enseñanza de la palabra de Dios. Hoy meditaremos en uno de los temas más profundos y transformadores de toda la Biblia: el amor. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 11 hasta el capítulo 4 versículo 21, el apóstol Juan nos enseña que el amor no es simplemente una emoción pasajera, sino la evidencia visible de una vida transformada por Dios. Juan deja claro que el verdadero creyente no solamente habla de amor, sino que vive en amor. Amar a los demás no es una opción secundaria en la vida cristiana, es una señal de haber nacido de Dios. En un mundo marcado por el egoísmo, el odio y la indiferencia, el amor de Cristo debe reflejarse a través de sus hijos. En este estudio descubriremos que Dios es amor, que el amor verdadero se demuestra con hechos y verdad, y que el amor perfecto de Dios tiene poder para vencer el temor. También entenderemos que no podemos afirmar que amamos a Dios mientras rechazamos a nuestros hermanos. Preparemos el corazón para recibir esta enseñanza y permitir que el amor de Dios transforme nuestra vida. El amor como evidencia de la vida en Dios. El mensaje desde el principio: amarnos unos a otros. Juan comienza diciendo: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Desde el inicio del Evangelio, el amor ha sido parte esencial del mensaje de Cristo. Jesús enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo. El amor cristiano no se basa únicamente en sentimientos. Es una decisión diaria de reflejar el carácter de Dios. Juan pone como ejemplo negativo a Caín, quien permitió que el odio llenara su corazón hasta llevarlo a destruir a su hermano. El odio, la envidia y el resentimiento destruyen la comunión y endurecen el corazón. Pero quienes han nacido de Dios son llamados a caminar en amor. El amor genuino se evidencia en la manera en que tratamos a los demás. Amar con hechos y verdad. Juan escribe: hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Estas palabras confrontan una fe superficial. Es fácil hablar de amor, pero el verdadero amor se demuestra con acciones. Amar implica servir, perdonar, ayudar, escuchar y cuidar a otros. Jesús mismo nos dio el ejemplo supremo cuando entregó su vida por nosotros en la cruz. El amor bíblico es sacrificial. No busca solamente el beneficio propio, sino el bienestar de los demás. En ocasiones, amar requiere paciencia. Otras veces requiere humildad. Y muchas veces requiere perdón. Pero cuando el amor de Dios habita en nosotros, comenzamos a reflejar a Cristo en nuestras relaciones. El mundo necesita ver creyentes que amen con sinceridad y verdad. Dios es amor. Uno de los versículos más conocidos de esta carta declara: Dios es amor. Juan no dice simplemente que Dios ama. Dice que su naturaleza misma es amor. Todo lo que Dios hace nace de su carácter perfecto. El mayor acto de amor fue enviar a su Hijo al mundo para salvarnos. La humanidad estaba perdida en pecado, separada de Dios y sin esperanza. Pero el Padre decidió mostrar su amor enviando a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. El amor verdadero comienza en Dios. No fuimos nosotros quienes lo buscamos primero. Fue Él quien nos amó cuando aún éramos pecadores.
Esto transforma nuestra manera de ver la vida. Cuando entendemos cuánto hemos sido amados por Dios, aprendemos también a amar a otros. El amor perfecto echa fuera el temor. Juan enseña una verdad poderosa. El perfecto amor echa fuera el temor. Muchas personas viven dominadas por el miedo. Miedo al rechazo, al fracaso, a la condenación o al futuro. Pero el amor de Dios trae seguridad al corazón. Cuando comprendemos que somos amados y aceptados por el Padre, encontramos descanso espiritual. Esto no significa que nunca tendremos luchas o dificultades, sino que ya no vivimos esclavizados por el temor. El amor de Dios nos recuerda que no estamos solos. Cristo camina con nosotros en medio de cada prueba. Su amor sostiene, fortalece y trae paz al alma. Mientras más conocemos el amor de Dios, más desaparecen los temores que intentan controlar nuestra vida. Amar a Dios y amar al hermano. Juan hace una declaración directa. El que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El amor a Dios y el amor al prójimo no pueden separarse. No podemos decir que tenemos comunión con Dios mientras vivimos en odio, orgullo o indiferencia hacia los demás. El amor cristiano se refleja especialmente en nuestras relaciones diarias. A veces es más fácil hablar de amor hacia Dios que mostrar paciencia y compasión hacia quienes nos rodean. Pero Juan enseña que el amor verdadero comienza en el corazón y se manifiesta en nuestras acciones. Cuando Dios transforma nuestra vida, también transforma nuestra manera de tratar a otros. El creyente está llamado a ser luz en medio de un mundo lleno de división y violencia. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Juan concluye esta enseñanza con una frase maravillosa. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Nuestro amor hacia Dios es una respuesta al amor que Él nos mostró primero. No amamos para ganar su favor. Amamos porque ya hemos sido alcanzados por su gracia. La cruz de Cristo es la mayor evidencia de ese amor. Allí Jesús entregó su vida para reconciliarnos con el Padre. Cuando meditamos en el amor de Dios, nuestro corazón es transformado. El amor produce adoración, gratitud, obediencia y servicio. Mientras más conocemos el amor de Cristo, más reflejamos ese amor al mundo. Conclusión. Al llegar al final de esta reflexión, entendemos que el amor es la evidencia más clara de una vida transformada por Dios. El amor no es solo una emoción ni una teoría espiritual. Es el carácter de Dios manifestándose en nosotros. Dios nos amó primero. Nos buscó. Nos perdonó. Y nos dio vida eterna por medio de Jesucristo. Ahora Él nos llama a vivir reflejando ese mismo amor. Un amor sincero. Un amor que sirve. Un amor que perdona. Un amor que permanece aún en medio de las dificultades. Hoy el Señor nos invita a examinar nuestro corazón. ¿Estamos amando solo con palabras o también con hechos? ¿Estamos permitiendo que el amor de Dios transforme nuestras relaciones? ¿Estamos viviendo libres del temor por causa de su amor perfecto? La presencia de Dios produce amor verdadero en la vida del creyente. Y mientras caminamos cerca de Cristo, aprendemos cada día a amar más como Él ama. Que nuestra vida sea un reflejo del amor de Dios para un mundo necesitado de esperanza. Y que nunca olvidemos esta verdad eterna. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Amén. Resumen de la Biblia del libro Primera de Juan, parte número 6. La fe victoriosa y la seguridad de la vida eterna. Capítulo 5, versículo 1 al 21. Introducción. Bienvenidos a este tiempo especial de reflexión y enseñanza de la palabra de Dios. Hoy llegamos a la parte final de la primera carta de Juan, un mensaje lleno de esperanza, seguridad y victoria espiritual. En Primera de Juan capítulo 5, versículos del 1 al 21, el apóstol Juan concluye su carta recordando a los creyentes que la fe en Jesucristo no solo transforma la vida presente, sino que también garantiza la vida eterna. En un mundo lleno de incertidumbre, temor y dudas espirituales, Juan escribe para fortalecer la confianza de los creyentes. Él desea que cada hijo de Dios viva con la seguridad de la salvación y con la certeza de que Cristo ha vencido al mundo.
A lo largo de este estudio descubriremos que la verdadera fe produce victoria espiritual, que Dios mismo ha dado testimonio acerca de su Hijo y que los creyentes pueden vivir con confianza en la oración y esperanza eterna. También veremos la exhortación final de Juan a mantenerse alejados de los ídolos y permanecer fieles al único Dios verdadero. Preparemos nuestro corazón para escuchar esta poderosa enseñanza. La fe victoriosa y la seguridad de la vida eterna. La fe que vence al mundo. Juan comienza diciendo: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. La verdadera fe comienza reconociendo quién es Jesús. El Hijo de Dios. El Salvador del mundo. Y el Mesías prometido. Esta fe no es solo conocimiento intelectual. Es una confianza viva que transforma el corazón. Juan continúa declarando: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vivimos en un mundo lleno de tentaciones, presiones, miedo y oscuridad espiritual. Pero la fe en Cristo nos da poder para permanecer firmes. La victoria del creyente no depende de su fuerza humana, sino de la obra de Jesús. Cristo ya venció el pecado, la muerte y el poder del enemigo. Y quienes permanecen en él participan de esa victoria. Esto no significa que nunca tendremos luchas, sino que ninguna batalla podrá separarnos del amor de Dios. La fe nos sostiene en medio de las pruebas y nos recuerda que nuestra esperanza está en Cristo. El testimonio acerca del Hijo de Dios. Juan habla luego del testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Él menciona el agua, la sangre y el Espíritu. El agua representa el bautismo de Jesús. La sangre representa su sacrificio en la cruz. Y el Espíritu Santo confirma la verdad de quién es Cristo. Dios mismo ha dado testimonio de que Jesús es su Hijo amado. Esto es importante porque muchas personas intentaban negar la verdadera identidad de Cristo. Pero Juan afirma claramente: quien tiene al Hijo tiene la vida. No existe vida eterna fuera de Jesús. El Evangelio no es simplemente una filosofía moral. Es el anuncio de salvación por medio del Hijo de Dios. Aceptar a Cristo es recibir vida eterna. Rechazarlo es permanecer separado de Dios. La salvación se encuentra solamente en Jesús. La certeza de la vida eterna. Uno de los versículos más importantes de esta carta dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan no quiere que el creyente viva en incertidumbre constante acerca de su salvación. Dios desea que sus hijos tengan seguridad espiritual. La vida eterna no es solo una esperanza futura. Comienza desde el momento en que una persona pone su fe en Cristo. Muchas personas viven con miedo, culpa y dudas espirituales. Pero la palabra de Dios nos recuerda que nuestra salvación descansa en la fidelidad de Cristo y no en nuestra perfección humana. Cuando pertenecemos a Jesús, podemos vivir con confianza y paz. Esto no produce descuido espiritual. Produce gratitud, adoración y perseverancia. La seguridad de la salvación fortalece nuestra relación con Dios y nos anima a seguir adelante. Confianza en la oración. Juan también enseña acerca de la oración. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¡Qué privilegio tan maravilloso! El creyente puede acercarse al Padre con libertad y confianza. Dios escucha las oraciones de sus hijos. La oración no es un simple ritual religioso. Es una relación viva con Dios. A través de la oración encontramos dirección, fortaleza, consuelo y paz. Juan nos recuerda que debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Esto significa buscar no solamente nuestros deseos personales, sino aquello que glorifica al Señor. Cuando caminamos cerca de Dios, nuestro corazón comienza a alinearse con su voluntad. Y aunque no siempre entendamos sus tiempos o respuestas, podemos confiar plenamente en su sabiduría y amor. Guardarse de los ídolos. La carta termina con una exhortación breve pero poderosa. Hijitos, guardaos de los ídolos. Un ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar que solamente Dios debe tener en nuestro corazón. No se trata únicamente de imágenes físicas.
Muchas veces los ídolos modernos son el dinero, el éxito, el orgullo, el placer, o cualquier cosa que aleje nuestra atención de Cristo. El corazón humano fácilmente puede apegarse a cosas temporales. Por eso Juan concluye recordándonos la importancia de permanecer fieles a Dios. Solo Cristo merece el centro de nuestra vida. Nada de este mundo puede reemplazar la paz, la esperanza y la vida eterna que se encuentran en Él. Conclusión. Al llegar al final de esta reflexión, comprendemos que la carta de Juan termina con un mensaje de seguridad y esperanza. La fe en Jesucristo trae victoria sobre el mundo. Aunque enfrentemos luchas, dificultades y pruebas, sabemos que Cristo ya venció y que nuestra vida está segura en Él. Dios mismo ha dado testimonio acerca de su Hijo. Y quienes creen en Jesús tienen vida eterna. Hoy no necesitamos vivir dominados por el miedo o la duda espiritual. Podemos acercarnos a Dios con confianza, orar con esperanza y caminar cada día con la seguridad de su amor. También somos llamados a cuidar nuestro corazón y apartarnos de todo aquello que quiera ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. El mundo ofrece muchas cosas pasajeras, pero solamente Cristo ofrece vida eterna. Que esta verdad permanezca firme en nuestro corazón. La victoria verdadera se encuentra en Jesús. Y que cada día podamos vivir con fe, con esperanza y con la certeza de que pertenecemos al Hijo de Dios. Amén.